Nos encontramos el día de hoy en la Ciudad de México, siendo las 13 horas del día 28 de febrero del año 2024, reunidos a través de la plataforma de Zoom del Colegio Internacional de Educación Superior, su servidora Concepción Rabadán Fernández, la doctora Mitzi Miriam León Calderón, como vocal, el maestro Francisco Castillo Borges como secretario, para proceder al examen de titulación de licenciatura en Psicología por estudios de posgrado de Mitzi Itzel Garduño Aguilar. Entonces, si inicias tu réplica, Mitzi Itzel, y luego procedemos al diálogo. Adelante la réplica, adelante. Bueno, antes de dar inicio a esta presentación, me gustaría que me regalaran unos segundos visuales solamente, ¿vale? Ok, bueno, con esto quiero iniciar, que son unas señas de la LSM, que es Lengua de Señas Mexicana, que es aquí donde voy a dar inicio a mi trabajo, que ya iré explicando un poquito cómo lo mezclé con esta presentación. Lo que yo quise decir con estas señas es: hola, buenas tardes, mi nombre es Mitzi, mucho gusto y bienvenidos. Y pues bueno, aumentarle que muchas gracias por su tiempo y por el estar aquí apoyándome. Bueno, el título que le puse a este trabajo es Conceptos para llevar a cabo una técnica psicoanalítica en personas sordas de nacimiento. Bueno, este trabajo está basado en una experiencia, la cual fue el estudio de la lengua de señas mexicana, que es la LSM, pues me hizo cuestionarme la falta de oportunidades que existen para los sordos tener acceso a un análisis psicoanalítico, así como la indagación en sus procesos mentales para la resolución de conflictos sociales y personales. Este tema comienza actualmente soy estudiante de la maestría, voy en tercer semestre. Este tema comienza en la licenciatura de psicología, en una materia que se llama métodos de la investigación, ¿no? Se me pide entregar un trabajo, el cual comienzo a cuestionarme el qué pasaba con los sordos, el qué sucedía con su salud mental, y pues comienzo con este cuestionamiento. Después que paso a la maestría, que conozco la materia de lingüística, y es aquí donde se me comienza a abrir este panorama en cómo podría retomar pues este trabajo que había pensado y con los conceptos vistos en dicha clase. El objetivo de esta investigación será explicar la perspectiva que se tiene sobre la aplicación del psicoanálisis en personas sordas de nacimiento, colocando las aportaciones más importantes de diversos autores expertos en el tema, de cómo podría realizarse su aplicación, así como conceptos o elementos fundamentales pertenecientes a esta teoría, para que de esta manera se comprenda un tema tan importante en la actualidad en México. Y lo estoy tomando a consideración en México justo porque la LSM es lengua de señas mexicana. Cada país tiene su lengua, pero pues en este caso la que a mí me interesa abordar, pues va a ser en México y con la población mexicana. Bueno, la Secretaría de Salud nos menciona en su más reciente informe, que fue en el 2023, que existen al menos 6 millones de personas que padecen sordera. El psicoanálisis es una de las teorías y aplicaciones terapéuticas más importantes de la actualidad, por todo lo que puede aportar y explicar del sujeto. Pero para ser cuestionada en personas sordas, pasa a ser cuestionada en personas sordas, o al menos desde mi perspectiva, por el cómo se ha manejado. Eh, pues pueden padecer los principios de estas técnicas, pues no pueden ser utilizadas tal vez de la mejor manera, pues por todo lo que al menos lo que hasta ahora conozco del psicoanálisis, lo que se ha inculcado por medio de la palabra. En la nación mexicana, la comunidad sorda de nuestro país cuenta con la lengua de señas mexicana, LSM, que es un instrumento de inestimable valor para la socialización de las personas sordas. De esta manera, a través de los años, se ha buscado proporcionar la mayor información posible y la explicación más detallada en donde se puede encontrar, sin lugar a duda, todo lo relacionado con el psicoanálisis. Ahora aquí surge la pregunta de ¿cómo podría afectar a una persona sorda el no poderse desarrollar en cuestión psíquica, o el no poner
lo que piensa, lo que dice, a consideración tal vez de otras personas, ¿no? Como esa parte de testigos, de cómo puedo manejar mi día a día si no puedo comunicarme verbalmente. Pues bueno, existe un sufrimiento psíquico desencadenado por este silenciamiento y por la dificultad de comunicación, por lo que es importante que esto pueda prevenirse en todos los sentidos. Bueno, se encuentran aquí dos aspectos a reflexionar. Uno respecto a la posibilidad o no a las personas sordas acceder a un tratamiento psicoanalítico en lengua de señas y otro respecto a la posición del analista y la dirección de la cura en caso de los pacientes con sordera. Que aquí parte de mi trabajo pues es el decir, quién puede acceder al psicoanálisis, ¿no? Creo que a través de este trabajo lo que fui viendo es que todos tenemos acceso a un psicoanálisis mientras se tenga esa intención, ¿no? El deseo de decir, de comunicar. Pero ahora, ¿qué pasa con la parte posterior en cuestión del analista? Porque pues si bien sabemos, no todos los analistas llegamos a tener la oportunidad del acceso a este lenguaje, a esta lengua de señas en la cual podemos comunicarnos con ciertos hablantes de esta comunidad. Es importante hacer mención que las personas con sordera de nacimiento son consideradas como discapacitadas, de acuerdo con el Sistema Nacional DIF 2017. Aquí justamente empieza mi cuestión de este trabajo cuando lo estaba pensando en la licenciatura, porque pues yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas discapacitadas? Entonces esto lo fui a través de la construcción, planteando como si el psicoanálisis no oferta una escucha en lengua de señas, entonces las personas podrían ser discapacitadas para el análisis, no tendrían la capacidad de analizarse. Pero ¿será esto correcto? ¿Se trata de una capacidad del sujeto al acceso al análisis? Para realizar un análisis se necesita hablar oralmente. Pues bueno, a mí realmente me llovieron muchísimas preguntas alrededor de este trabajo, que por eso fui llevando algunos conceptos. Sin embargo, no son todos, porque entre más entraba a este trabajo, más dudas me surgían. Sinceramente, este trabajo está lleno de muchas preguntas de mi parte, que poco a poco he intentado pues irlo considerando a través de ciertos conceptos. Almeida, que es un psicoanalista en el 2019, evidencia que la inserción precoz en una lengua es la lengua de signos, que es fundamental para la constitución psíquica y cognitiva del niño sordo. De esta manera, el psicoanálisis podría verse influenciado por el manejo de una lengua de señas desde muy pequeños para ayudar al desarrollo máximo del niño en toda cuestión psíquica. Eh, Hay un término que se llama la adquisición en cuanto a esto de la lingüística, que nos va diciendo cómo el niño tiene que ir pues adquiriendo esta forma de comunicación, las estructuras lingüísticas, cómo se fijan en nuestro desarrollo y qué límites existen. Entonces, lo que este autor plantea para estas personas sordas es la importancia desde un inicio inculcarles esta lengua para que tengan la forma de comunicación. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros como analistas, ¿no? Que tenemos esta escucha, al menos lo veo desde mi perspectiva o desde la forma que yo lo estoy pensando, porque pues yo soy una persona que puede oír, que puede expresarse y mi representación psíquica ya viene constituida de otra forma, porque hay que tener en claro que aquí se hace una división entre las personas. Bueno, yo lo estoy poniendo en mi trabajo como personas sordas de nacimiento, que su representación psíquica viene constituida de una forma totalmente diferente a alguien que en algún momento escuchó, ya sea por alguna primera vez o fue su audición disminuyendo, ya que las representaciones no vienen de la misma forma. Entonces es ahí el cuestionamiento de, ok, a los niños se les puede inculcar la lengua de señas desde chicos, ¿no? Y tomar su propia representación. Pero bueno, en cuestión del analista, pues probablemente sí puede entender la lengua, pero constitutivamente
ya está representado de otra forma. Y bueno, justamente y de forma breve, históricamente, una de los autores, de uno de los personajes que empieza con esto de lengua de señas, resulta que él podía escuchar. Entonces, sus alumnos no le entendían porque ellos tenían otra constitución psíquica de cómo él pensaba las cosas. Entonces, ahí es cuando yo empiezo como a diferenciar esto de la diferencia del nacimiento a cuando ya uno escuchó. Otro autor, que se llama con apellido Corbera, considera que en general las personas con sordera requieren psicoterapia. Discute cuatro diferentes escuelas. La primera propone el establecimiento de un canal de comunicación, concepto desarrollado a partir de la teoría de sistemas. El psicoanálisis favorece los conceptos de control terapéutico y la transferencia, que aquí empezamos ya con algunos conceptos bueno, que iré más adelante, poniendo a consideración. Para poder favorecer el buen uso del psicoanálisis en personas con esta discapacidad auditiva, se puede argumentar que el psicoanálisis, tal como lo señaló Lacan, no tiene sino un medio, la palabra del paciente. La palabra constituye el medio por excelencia en torno al cual podrá fundarse una relación analítica. Que bueno, que esto es como lo que él propone, ¿no? Que por medio de la palabra va a ser el cómo vamos a mediar este análisis. Las señas adquieren aquí el valor significante en tanto representan al sujeto para otra seña. Otro significante, y no hay en lengua de señas solo un modo de decir algo, sino que la lengua de señas permite la metáfora, la ironía y el doble sentido, así como el chiste, ¿no? Que mucho de esto podría ser un poco a veces conflictivo de pensar en cómo se daría un chiste y demás, pero los hay, ¿no? Ya que estuve un poco en convivencia con personas sordas, se puede dar todo esto, se da la ironía y de hecho hay muchísima ironía en personas con sordera. Generalmente ellos suelen decir las cosas como muy certeramente. Nosotros, como hablantes, buscamos como muchas vueltas para decir algo a veces sin querer herir o porque queremos disfrazar ciertas cosas. Entonces ellos son todo lo contrario, son muy certeros y hay mucha parte de esto de la ironía y del chiste. Bueno, en la práctica, la lengua de señas es un modo de enunciar parte de la comunicación que nos permite tener un código lingüístico común con el paciente, enunciados que en nuestro caso se servirán de la configuración de las manos, del rostro, del torso para ser vistos y leídos, escuchados por un interlocutor que en posición del analista dará esos enunciados eh, de la verdad subjetiva, para lo cual nos cuestionaremos la práctica analítica con sordos mediante algunos conceptos más conocidos dentro del análisis. Bueno, aquí voy a integrar a uno de los principales autores, que para mí pues fue el mayor referente para este trabajo, que es Ferdinand de Saussure, que tiene un libro de lingüística general, donde aquí conseguí la mayor parte de los conceptos que fueron de mi interés. Y bueno, aquí nos habla de los conceptos principales, que es lengua y lenguaje. Bueno, pues el lenguaje nos dice que es un sistema comunicativo de forma innata, ¿no? Es decir, que ya lo traemos de pues sí, vaya, de forma innata. En el ser humano, hablando, escribiendo, dibujando, con gestos, con gruñidos. Que esta es una de las principales características en el cual yo me preguntaba que cómo podría funcionar la terapia en personas sordas, ¿no? Y yo decía, ¿con qué herramientas? Ah, bueno, pues aquí nos está mencionando que puede ser a través incluso de un dibujo, puede expresarse a través de dibujos, escribiendo, a través de los gestos, que los gestos son bastante importantes en este aspecto, ¿no? Porque es lo que nos dice el cómo se sienten. Generalmente en las personas dentro de terapia podemos descifrar esto por medio del tono de la voz, ¿no? El si titubean, el si hablan bajito, si hablan fuerte, pero no, de este lado tendríamos los gestos. Y bueno, aquí quiero hacer mención en que muchas veces a los sordos les dicen sordomudos,
¿no? Por cuestiones de que piensan que por no escuchar tampoco pueden articular, no pueden hablar. Sin embargo, esto no es así. Ellos sí pueden hablar, sin embargo, pareciera que no, porque pues justamente no está ligado el hecho de la escucha con el habla. Sin embargo, sí pueden emitir sonidos. Entonces, bueno, pensando en esto, también tenemos esa herramienta en el cual podemos descifrarlo a través de estos pequeños sonidos emitientes. Siguiente, por favor. Ah, no, 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 perdón. Después viene esta parte que decía Ferdinand, que es las dicotomías, que era la división entre, aquí nos va a mencionar dos partes, que es lo social y la parte individual. Aquí entra la parte de la lengua, ¿no? Que es un sistema de signos lingüísticos con una intención comunicativa, así como si fuese un idioma, una construcción social, con que exista una intención comunicativa. Ahora, en cuestión de la lengua de señas, bueno, no apenas, pero pues tampoco tan lejano, en el 2003 en México se aceptó que se llamara lengua de señas por la importancia que tenía y por toda la construcción, porque a final de cuentas era como la creación de un nuevo idioma. A pesar de que nosotros vivimos en México, en su mayoría no podemos entender en su totalidad esta lengua de señas. Entonces es por eso que deciden llamarle lengua. Es aquí porque hago la importancia entre lengua y lenguaje. Y bueno, posteriormente, ya como un tercer concepto nos menciona sobre el habla, que pertenece a lo individual, una forma en la que cada quien utiliza su habla, en el cómo se quiere expresar. Entonces, yo pensándolo desde esta lengua de señas, el habla no es precisamente que emitamos sonidos, sino el cómo esta persona con discapacidad auditiva se va a expresar con el otro, es su forma de hablar, ¿no? De comunicar. Y bueno, para Saussure, en esto que mencionaba de la lingüística general, tiene tres principales características, que menciona la materia, que comprende el conjunto de fenómenos vinculados a la utilización del lenguaje, en el cómo la sociedad lo va a utilizar, ¿no? La tarea, que trata de hacer la descripción y la historia de todas las lenguas que sea posible, o sea, una recopilación ya sea cultural o histórica, que ahorita lo voy a seguir mencionando. Y el objeto, que abarca procesos físicos, psicológicos, libertad individual, social, cambio y estabilidad, que va ligado con esto del habla, en el cómo nos vamos a comunicar, en el qué objeto tiene cada individuo. Para ello también es preciso aquí aumentar los conceptos que no los tengo en esta presentación, pero que son importantes en cuanto al significado y al significante, ya que esto nos va a dar pauta a lo siguiente. El signo lingüístico, que es como la unidad básica en donde se forma una lengua que conforman el significado, que el significado vendría siendo el concepto y el significante la encadenación de sonidos o letras. Bueno, podríamos poner el ejemplo del significado de una jirafa y perdón, sí, el significado, que es el concepto de una jirafa, y el significante lo que viene a decir como la letra, jirafa, ¿no? Que es lo que, pues vaya, viene a ligar una con otra, la representación mental con la representación escrita u oral. Luego, el signo lingüístico es arbitrario. Esto quiere decir que no necesariamente hay un motivo, ¿no? No necesita haber un motivo, sino socialmente ya está construido la una con la otra. Ya no necesitan como buscarle más allá de. Si yo digo jirafa, pues podríamos pensar que todos pensamos en este animal alto, cuelludo, ¿no? Y en el cómo se escribe. Y nos habla de que puede ser mutable o inmutable, que en este caso el inmutable es que no se puede cambiar solo porque sí. No puedo yo un día decir una palabra extraña y tan solo cambiarla de la nada, sino que tiene que haber un proceso cultural e histórico en el que todos estén de acuerdo. Y bueno, estos conceptos los menciono en importancia porque son parte de cómo dentro de la terapia no vamos a poder cambiar esta, ya sea lengua de signos o la forma en la que esta persona se está expresando solamente porque a nosotros
pues lo queremos cambiar o queremos hacer la modificación, y también el cómo esta persona lo está representando entre el significado y el significante. Siguiente, por favor. Y bueno, a estos mencionados se le agrega la palabra, que es uno de los pilares que tiene el psicoanálisis, por todo lo que permite conocer de la persona, y la palabra es la esencia del ser humano, que tiene por objetivo y búsqueda sobre todas las cosas tener una amplia respuesta. Para Lacan, la función de la palabra sirve para vehiculizar el goce como el cuerpo, por lo que es un término sumamente relevante para el psicoanálisis. Aquí fue una de las principales cuestiones que me hice, porque al entrar a la maestría, este, pues los profesores en algunos casos nos comentaban, ¿no? Que el psicoanálisis es la cura por la palabra. Y yo decía, "Y entonces, ¿qué pasa con estas personas sordas si no hay una palabra, ¿no? Si no hay una expresión? ¿O qué pasa con la escucha, ¿no? Porque ahora ya no sería una escucha. Pero bueno, tomando esto a consideración, eh, pues bueno, fui investigando que hay una parte donde Lacan nos menciona sobre la palabra vacía, la palabra plena, que digo, no voy a indagar en ello porque es bastante amplio ese tema, pero dice que toda la palabra lleva a su respuesta, ¿no? Todo uno que menciona algo lleva una respuesta, incluso si no se encuentra más que el silencio también va a ser una parte, un concepto bastante importante dentro de dentro de esta investigación. Lacan nos decía que el emisor es el que recibe el mensaje, es el que le da un mensaje al receptor, pero que él lo cuestionaba más como esta parte de que el emisor recibe su propio mensaje del receptor de forma introvertida, y nos damos cuenta de lo que dijimos, ¿no? Con lo que nosotros intentamos decir en nuestro mensaje, el receptor nos hace ver lo que realmente queríamos decir. Ahora, en cuestión de la cura de la palabra, yo decía, entonces, si no hay una escucha, porque pues va a ser más pues, lengua de señas a través de estos signos, entonces, ¿qué se podría decir? Que tendríamos que prestar ahora una mirada en vez de una escucha, que en vez de decir la cura por la palabra es la cura a través de estas señas, ¿no? Entonces ahí yo entraba en controversia de cómo podría, bueno, sigo entrando en controversia de cómo se puede abordar este tema dentro de este campo analítico. Y bueno, pues continuando con esto que Lacan nos mencionaba sobre el emisor y el receptor, pues yo aquí me cuestionaba ahora sobre la transferencia y la contratransferencia, que pues nos dicen que no, Freud nos menciona que la transferencia es esta parte proyectiva donde ponemos nuestros sentimientos a través de otros, ya sean emociones, tristezas, enojos, y la parte contraria, la contratransferencia de nosotros hacia el paciente. Y pues bueno, yo claramente digo, estoy 100% segura que esto se puede dar, la transferencia y la contratransferencia, porque es una persona a final de cuentas y siente y tiene enojo y tiene tristezas, y lo pienso un poco más por todo lo social, ¿no? Esto ya sería como parte mío, esta contratransferencia de todo lo social, todo lo que ha vivido, lo que ha tenido que pasar, la discriminación y demás. Entonces, así como yo lo menciono desde mi sentir, pues claramente se puede dar la contratransferencia y la transferencia de ese sujeto con nosotros. Y bueno, estos son parte de otros conceptos que me surgían a través de este cuestionamiento. Ahora, otro pilar que tiene la construcción del psicoanálisis es el silencio. Se considera este elemento como una de las formas de relación analítica junto a la palabra y al gesto. Pereira, un importante psicoanalista, refiere que el silencio nos lleva a determinadas ideas o pensamientos y no a otros que de algún modo están en relación con la situación en la que estamos viviendo. A mí me causaba mucho pues el pensar qué pasa con el silencio, si de por sí hay un silencio. Generalmente con el paciente hablante puede estar hablando, ¿no? Diciendo lo que está expresando en ese momento, y llega un silencio en el que nosotros podemos interpretar. Pero ¿qué pasa con estas personas que de por sí viven en el silencio, que estamos dentro de un ambiente terapéutico silenciado? Yo lo pensaba como, ¿será como en vez de un silencio es una pausa?
pero bueno, tal vez no, porque más adelante, indagando, yo veía que existen tipos de silencio, que es la escucha, la pausa y la transferencia, que pues la escucha nos permite el construir nuevamente esta idea, la pausa puntúa esta idea y la transferencia para el poder ocupar lugares de sentimiento. Entonces, sigo cuestionándome porque yo lo había puesto como será una pausa, pero al final de cuentas, esto sigue existiendo. A lo mejor no con los mismos nombres, no es como la escucha para el poder construir, pero sí va a haber un momento en el cual exista esta parte de señas que pueda detenerse, que pueda haber una pausa o que pueda reelaborar el discurso que estaba diciendo, porque pues recordemos que el discurso no solamente va a ser verbal, sino pues también de una forma a través de las señas. Y bueno, después venía la asociación libre, ¿no? Cuando se puede explicar, que nos decía Freud, la asociación designa cualquier conexión entre elementos que constituyen una o varias series de cadenas asociativas. Las asociaciones rigen el curso de las representaciones y son vínculos entre lo manifiesto y lo latente. Consiste en presentar un estímulo verbal al sujeto y pedirle que responda inmediatamente con la primera palabra que se le ocurra. Se trata de la regla fundamental del psicoanálisis, decir sin restricción lo que se viene. Y pues bueno, también me causaba el cómo, ¿no? ¿Cómo podría haber esta asociación libre con palabras que salieran de la nada o palabras que fueran equívocas, que uno está al pendiente de la escucha? Porque repito y vuelvo al mismo en cuestión del analista, ¿no? Se nos menciona como que tenemos que trabajar esta escucha, ¿no? Que tenemos que estar al pendiente. Pero ahora, ¿qué pasa con lo visual, no? Porque ahora sí que lo visual vendría a tomar el papel de la escucha, estar en todo momento pendiente de si una seña se confundió con otra, o si en vez de decir árbol, ¿no? Dijo mesa, pero con señas. Y es esta parte ahora doble, ¿no? Doble, porque sería, no sé si llamarlo tal vez como una escucha silenciosa, pero por ahora voy más a esta parte de cambiar el término escucha por visual, prestar nuestros ojos como analistas. Y bueno, la identidad de una persona forma parte de la simbolización para el psicoanálisis. Enseña que las ideas de conciencia o identidad son inconcebibles. El significante se asegura que para el psicoanálisis, que ya lo estábamos viendo, se convierten en elemento significativo del discurso, consciente o inconsciente. El significante es un término que habilita el diálogo entre el psicoanálisis y la lingüística en un sentido más amplio, los estudios del lenguaje. El significante es, según Lacan, lo que le pone en alto al goce y correlativamente lo que le pone en marcha la causa del goce, que es lo que ya estaba mencionando anteriormente. Para concluir esta diapositiva, bueno, esta parte que estoy presentando, también quiero incluir los conceptos de eh, signo, significado, que bueno, el signo es una realidad que representa a otra, ¿no? Ya sea un dibujo, un gesto, una marca, todo signo tiene un significante y un significado, que generalmente un ejemplo, ¿no? Que todos conocemos es el letrero de no fumar. Nosotros al ver este letrero ya sabemos que en ese lugar está prohibido encender un cigarro, ¿no? Entonces aquí es como el papel de no fumar es el significante y el significado vendría siendo el no fumar, que pues bueno, esto viene a ser parte súper importante en esto de las señas. Y se clasifican en tres, ¿no? Los signos, que es los indicios, que sabemos lo que significa. O sea, ya nos indica algo. Por ejemplo, yo pensaba en cuando un paciente llora, ya es un indicador de que algo se está removiendo, de que algo está pasando, que generalmente lo ligamos a la tristeza, a la desesperación, ¿no? Pero ya es parte de lo que significativamente nos está queriendo decir. Posteriormente vienen los íconos, que es el señalamiento, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos en la carretera de alto y uno sabe que se tiene que detener.
También el tercero, que son los símbolos y más por situaciones, que son más por situaciones culturales o históricas, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de la religión que tienen ciertos símbolos y no todos los podemos entender, sino tenemos que pertenecer a esa comunidad, a cierta situación histórica o cultural. Y bueno, ¿por qué hago mención de estos tres? Pues porque todos estos tendrían que venir a incluirse dentro de esta terapia que pudiésemos ofertar hacia el paciente, ¿no? Tenemos que tener en consideración todos estos signos, símbolos, todo lo que nos intenta decir referente a cómo se le representan a él de forma psíquica. Y pues bueno, en conclusión de esto que mencionaba, el signo es la realidad de representación de otra, el símbolo, el tipo de signo en el que está la relación y pues el significante que es el significado como un poco más de forma cultural. Y bueno, pues esta es lo que yo comencé con esta idea de mi trabajo en cuestión de hacerme muchas preguntas, de ir buscando una respuesta hacia este trabajo, en el cómo puedo empezar, porque ahorita de algún modo es un trabajo que presento, pero que necesita mucha indagación, ya que también es un tema no tan constante, no es un tema que tenga mucha información. Mientras yo investigaba y decía, híjole, qué escaso está esto. Hay información, sí la hay, pero no desde cómo se vive dentro ya de un análisis entre terapeuta, analista. Entonces, pues esta es la presentación de mi trabajo, ideas que estoy poniendo, digamos, sobre la mesa para hacer tal vez de algún modo esta consideración en cuanto a cómo podríamos nosotros comenzar este trabajo, ¿no? Ya sea tanto para psicólogos o analistas, cualquiera que esté dentro de el ámbito de la salud mental. Sí. Y bueno, pues como conclusión aumentada a lo que esto que estaba diciendo, la aplicación del psicoanálisis en una persona sorda es sumamente compleja por todo lo que involucra, pero principalmente por la falta de comunicación verbal para poder identificar y conocer todas las características de los individuos. Es por ello que surge como respuesta emergente la lengua de señas mexicanas, que a ver, vuelvo a que yo lo estaba poniendo como herramienta la lengua de señas mexicanas. Sin embargo, eso no significa que todas las personas tengan acceso a la lengua de señas. Y eso es lo que aún es como tal vez de pronto alarmante en el cómo no podemos incluir a toda la sociedad en nuestro campo tal vez analítico. ¿No? Porque esto podría ser como herramienta, pero ¿qué pasa si no hay herramientas? Y pues bueno, esta presentación la dejo como a modo de invitación, de indagar en el tema, de cuestionarnos, repensar en esta cura, en esta escucha, en esta curación por la palabra, ¿no? Que ahora yo estaba volteando un poquito los términos de cómo podrían ser. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte de esta presentación. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Mitzi Itzel. Le vamos a pedir ahora al maestro Francisco Castillo Borges que inicie la réplica, por favor, maestro Francisco. Gracias, doctora. Hola, Mitzi, pues felicidades por Hola. este momento tan importante en tu formación. Nada más, sí quiero como eh, puntualizar y recordar que te estás titulando de la licenciatura, no de la maestría, ¿no? De la licenciatura en psicología. Me gustaría que reflexionaras sobre un punto que me parece también importante de tu tema. eh, Supongo que lo tienes eh, como tema de interés desde antes de la maestría. Sí. Me da esa impresión. No sé si estoy en lo correcto. Y si estoy en lo correcto de que tienes un interés, pues, antiguo en esta cuestión de la gente sordomuda o sorda y que tiene que desarrollar lenguaje. Y recuerdo un caso muy famoso, Helen Keller, que fue una mujer que le enseñaron a hablar siendo sorda, porque el que es sordo y luego y queda mudo es precisamente
por un mal trabajo que hacen desde la infancia, ¿no? En donde no les desarrollan el lenguaje, porque no tienen ningún problema, eh, digamos, en términos de la emisión de sonido, ¿no? De toda la cuestión fonética. Pero bueno, tienes mucho interés. A mí me interesaría como que reflexionaras como psicóloga, ¿cómo podrías ayudar a la gente que tiene problemas de sordera? Desde la psicología, no desde el psicoanálisis. ¿Qué pensarías? ¿Cómo podrías, como psicóloga, no como psicoanalista, aportar algo a estas personas? Bueno, considero que de parte de, pensándolo de la psicología, es como más un tema de conducta, eh, en cuestión tal vez de inclusión, pues por medio de actividades, como un acercamiento, pues sí, justo, ya no tan analítico, sino más en forma social, una inclusión en actividades, en en representaciones, bueno. Yo lo veía cuando estaba estudiando esto de lengua de señas, en el cómo funcionaba, era el prestar, el prestar esa atención, ellos, bueno, yo lo llegué a vivir, era muy emocionante, el cómo se expresaban, el cómo te comunicaban, y tú tan solo, bueno, como psicóloga, que en ese momento que surgió mi interés, yo tan solo estaba ahí frente viendo lo que estaban intentando comunicar, y yo lo que hacía era como mm, integrarlo en una parte, pues simplemente de prestar estos ojos, de prestar sin intención de devolver nada. No había intención, como en esta parte Sí, que en psicoanálisis que se devuelve, un ¿no? Yo no poco. tenía intención de devolver, simplemente era prestar mis ojos. Ah, La- la pregunta sería como, ¿qué herramientas te dio la psicología, la formación como psicóloga en estos 4 años de la licenciatura? ¿Qué herramientas te aportó como para brindar ayuda desde la psicología? ¿Tú qué pensarías? Eh, ¿Algún tipo de terapia, algún tipo de estrategias psicopedagógicas, alguna estrategia de la psicología social? ¿Cómo sería desde la psicología? ¿Qué herramientas te dio? Bueno, ahorita pensándolo en herramientas, está esta parte del dibujo, en el cómo se pueden expresar a través del dibujo, las interpretaciones que vienen a través de los test que se me fueron dando en algunas materias, el cómo, pues sí, cómo el todo esto funciona. En cuestión de los gestos, también en ciertas partes de las materias de psicología, se fue observando el cómo la representación en posturas, ¿no? Más la observación corporal, pero me iría más como por estas herramientas, como en test, en cuestiones de dibujo, en cuestiones ya expresivas, pero a lo mejor viéndolo de una forma manual, ¿no? Como el cómo van, a lo mejor a través del juego, ¿no? A través con, por ejemplo, con los niños, a través Ajá. de, sí, 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 Terapia como de más de juego. esta parte dinámica, como una forma más dinámica, más, pues sí, más de juego. Ahora, dime una cosa, ahora me muevo tantito al psicoanálisis. No me quedó claro, ¿cuál sería como la técnica psicoanalítica para gente sorda? Bueno, pues aquí lo que yo estaba proponiendo son los conceptos. Primero sí inicié como que si qué técnicas podríamos utilizar, pero a través de esto fue saliendo los conceptos a tomar en consideración. Si iban a cambiar ese concepto que realmente tenemos en psicoanálisis ya con personas que lo hacen verbalmente, si ese concepto iba a cambiar a personas que ya no. Y a lo que yo intentaba con esta presentación es decir que los conceptos que están planteados dentro del psicoanálisis siguen en función, pero siguen en función totalmente, ¿no? Ya ahora ya tal vez ya no es la palabra, es el gesto, pero sigue vigente, ¿no? Seguimos teniendo esto, como yo mencionaba, el chiste y demás. Entonces, nada más era como el definir si los conceptos seguían vigentes en Sí, psicoanalíticamente. tú vas a seguir en la maestría, y vas a seguir este interés que tienes. Y yo creo que hay que cuestionar bien la técnica psicoanalítica para sordomudos, porque me cuesta mucho trabajo pensar que la técnica psicoanalítica, ¿cuál es? Asociación libre, ¿no? Y todo lo que planteó Freud.
Ujú. Y cuidado porque lo que tú planteaste en alguna de las, de las diapositivas de la presentación de un estímulo para ver qué se ocurre, para ver qué se le ocurre, no es freudiano, ¿no? Eso no es freudiano, eso es de Carl Jung, ¿no? Es Ujú. una técnica junguiana, pero no freudiana. Entonces, si tú vas a continuar formándote como psicoanalista, que espero que así lo sea, y trabajar con esta población, pues sí vas a tener que acceder a toda la cuestión del método psicoanalítico para estas personas, porque me cuesta trabajo pensar que en la lengua de señas no se puede trabajar con asociación libre, ¿no? O sea, tú no puedes, no sé, o no lo sé, es interesante. ¿Habrá lapsus a través de la lengua de señas? Me parece que no habría lapsus, ¿no? En el lenguaje oral que Freud desarrolla, descubre, ¿no? En esta cuestión del método psicoanalítico de asociación libre, las señas me parece que habría que otro tipo de método psicoanalítico para estas personas. El método de las señas, ¿no? A través de las manos, supongo, ¿no? Es de las manos, como tú no lo mostraste al inicio de tu examen. Entonces, como pensar un poco eso. Yo me quedaré aquí, creo que te estamos sobre el tiempo. Gracias. Y gracias, Mitzi. Gracias, Becky. Muchas gracias, maestro Francisco Castillo Borges. Le vamos a pedir ahora a la doctora Mitzi Miriam León Calderón si continúa con la réplica. Por favor, doctora Mitzi. Gracias, doctora. Bueno, pues igual me uno a las felicitaciones, Mitzi. Muchísimas felicidades. Es un gran logro. Como bien dice el maestro Francisco, pues te estás titulando de psicología. Sin embargo, pues ya nos dejas ver, ¿no? Cómo tú en este avance que has tenido, en este recorrido en tu maestría, pues ya empiezas a adquirir como muchísimas nociones importantes del psicoanálisis. Y a mí yo celebro mucho, me agrada mucho cómo, pues todas estas preguntas que te haces, ¿no? Y lo importante es justamente, de acuerdo, pues tú has estado trabajando, por lo que entiendo, con personas sordas y entonces ver esta necesidad justamente, o a lo mejor has podido ver, pues todas las barreras, la exclusión de la que ellos viven y un poco también llevarlo a este terreno terapéutico. Entonces, me parece muy importante que de repente abras este camino, dices, no hay mucha investigación al respecto, ¿no? No, al menos no en este ramo de la psicoterapia psicoanalítica. Entonces, a mí me parece muy importante que lo abras, muy novedoso, muy valioso, lo celebro mucho. Y bueno, eh, además me parece que el hecho de que en tu formación pues tú estás llevando pues ya muchas materias, ¿no? Estás conociendo muchas cosas del psicoanálisis y dentro de esas materias pues te van enseñando cuestiones técnicas, ¿no? Siempre está esa materia de técnica. Creo que en particular tu interés, tus preguntas, hace que especialmente pongas atención en esta cuestión de la técnica en psicoanálisis, lo que claro te va a llevar mucho a profundizar, a tratar de un entendimiento mejor, a tratar de cómo aplicar. Se me hace muy valioso tu interés, ¿no? Y que además va a ser muy enriquecedor para tu formación también, ¿no? En este aspecto de la técnica. A mí también me hiciste hacerme con tus preguntas, pues muchas preguntas, igual como el maestro Francisco se hace muchas preguntas, ¿no? En todo esto que tú planteas, como al final de cuentas, pues no hay una palabra en sí de con voz, ¿no? Pero tú mencionas en tu trabajo que a través de las señas, del lenguaje de señas, se dice, ¿no? Dicen, ¿no? Y que hacen enunciados, ¿no? Y que se podía trabajar en relación a estos enunciados. Si bien, por supuesto que la técnica, el método psicoanalítico es la asociación libre, también sabemos que muchos pacientes llegan sin poder asociar, ¿no? Y aún así, pues hay un trabajo previo a la labor analítica antes de entrar a un proceso de análisis, justamente, propiamente dicho, este, que también es parte integrante del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, otras cuestiones técnicas de otros
por ejemplo, el tema del sostén, el tema de la regresión, ¿no? En Winnicott, la supervivencia del objeto, no solamente la cuestión de la asociación libre, ¿no? Sobrevivir, que el objeto tenga que sobrevivir, el uso del objeto, ¿no? Cuestiones que se integran a la transferencia. Entonces, creo que sí se podría pensar, pero bueno, como tú dices, es un tema muy complejo, habría que desarrollarlo más, tú ya tienes unas ideas en construcción. eh, y de acuerdo a esto que tú mencionabas, porque es un poco un diálogo, ¿no? Más que hacerte preguntas, porque creo que lo estás pensando en el que el psicoanalista o el analista tendría pues que dominar el lenguaje de señas, ¿no? O sea, tendría que hablar esa lengua, ¿no? Bueno, manejar, no de hablar, no hablar, no, manejar esa lengua y pues todo un compromiso, ¿no? Justamente de aquellos interesados como tú, ¿no? Qué valioso que haya personas que se interesen en esta parte de la población, qué importante. Y tendrías pues que dominar, había otra alumna de maestría que, por ejemplo, estudiaba el lenguaje de señas, ¿no? Una chica que se llamaba Alejandra, no sé si la tuvo de alumna maestro Francisco. Ella entró mucho en esto del lenguaje de las señas y lo estudió y es todo es bastante complejo porque creo que hay niveles, ¿no? Que tienes que ir pasando y ¿no? Pero realmente, pues sí, lo que tú mencionas, esta parte ya me la comentaba, ¿no? La metáfora, la ironía, dicen, ¿no? Pues totalmente, las personas sordas pues, se casan, tienen hijos, entran a lo laboral, todo. ¿Por qué no podrían entrar a una terapia con ese tipo de enfoque también? Y justamente habiendo, pues, no lo sé, tú pensarías en algún ajuste, en el tipo del encuadre, a lo mejor obviamente no usar el Big Bang. Otra cuestión sería el dominar las cuestiones de la técnica, a lo mejor cómo especificar ciertas cosas, cómo lo estás pensando. ¿Tendría que haber modificaciones al encuadre? Pues más bien de inicio yo lo estaba pensando un poquito como lo menciona el profe Castillo, que habían ciertos conceptos en los que probablemente yo mencionaba y cómo se va a hacer, ¿no? Entonces yo lo estaba pensando en como la resolución de saber si hay un psicoanálisis o si existe el psicoanálisis para personas sordas, ¿no? Si realmente se puede llevar a cabo. Entonces, ahora que con algunos conceptos fui viendo que sí podían entrar, como otros tantos sé que no, bueno, que está en cuestionamiento, pues yo lo estaría pensando no tal vez en un cambio de técnica, pero a lo mejor sí en una reconsideración de conceptos, ¿no? En esto a lo mejor que se decía de la asociación libre, del lapsus, etcétera. Entonces, no, es como una reconsideración de conceptos. Y aparte también, pues las personas sordas sueñan, ¿no? Ahí uno puede tener acceso también al aspecto inconsciente. Yo siento que, ¿no? Atreviéndome a decir, a lo mejor, no sé, porque sería posible, ¿no? Con ciertas cuestiones, ahí llevadas a consideración. Y claro, la más importante, pues que el analista tenga esta lengua, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Cómo es una lengua? Es otra lengua, es como otro idioma, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pienso así, a lo mejor lo estoy diciendo mal, no lo sé. Pero bueno, pues era como dialogar un poco, felicitarte mucho y pasas a cuarto semestre, ¿verdad? O a tercero. Ah, pues por ahí nos veremos entonces. Muchas felicidades, Michi. Vaya, mira qué bonito nombre tiene. Ah, no es cierto. ¿Ya? Es que es raro encontrarte un tocayo, Seba. Es raro que me encuentre y pues, muchas felicidades, Michi. Gracias. Sí, sí, justo por eso iniciaba con estas señas, ahora sí que de inicio, porque quería que vieran como esta representación de qué está pasando, qué tanto se mueve, ¿no? Y eso es lo que pasa bueno, lo que he visto que pasaría en el análisis. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Por qué se mueve tanto? No, porque ahora ya no es la palabra, sino son las manos. Por eso decía, ¿no? Lo visual, es la Nos reconsideración. dice, Pero ¿no? por... Dice, ¿no? Hacen enunciados, lo mencionabas en tu trabajo, ¿no? Así. Pues sí. Pues muchas gracias, doctora Mitzi Miriam León Calderón. Pues me uno a las felicitaciones y es todo un reto. Y sí, mientras te iba escuchando, me pensaba la época en que había toda la polémica de si se podía analizar un niño o no, toda la época aquella entre Melanie Klein, Ana Freud, ¿no? Si era posible o no. No sé si el concepto de resistencia sería interesante porque, claro, esto que están hablando, pues la resistencia del analista a hablar el lenguaje de señas, yo no sé si también habría que favorecer una cultura
que desde niños todos habláramos la lengua de señas mexicanas de alguna manera, y luego pensaba, bueno, la maestría se les piden dos idiomas, ¿no? El inglés y otro idioma, pero se les podría pedir en la lengua de señas. Lo que pasa es que también si no hay como la voluntad de la persona de aprenderlo, ¿no? Entonces, como esta familiaridad entonces me parece que la resistencia, igual que en cualquier paciente, puede estar del lado del analista, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, y por otro lado pensaba, ¿y podrá un sordo ser analista? Porque entonces él ya hablando en lengua, pues sería el mejor analista de un sordo, ¿no? Porque está súper familiarizado. Ahora, pues hay esa posibilidad en nuestro país de acceder, ¿no? Para un sordo hasta formarse como analista. Digo, hay muchas preguntas y en un país como el nuestro que a veces no hay una consistencia, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, en las banquetas que ponían para que transitaran las sillas de ruedas, digo, es otra problemática. En una banqueta sí hay, en otra no hay, en otras, y luego viene otro gobierno y quitan las que ya había. Entonces, también como una consistencia, ¿no? En una actitud hacia los sordos como sociedad, creo que favorecería todo esto, esta preocupación. Y bueno, escuchando también lo que decía Mitzi, pues en realidad son como cualquier paciente. Habrá pacientes sordos que no sean analizables, otros que sí los puedan analizar, porque pues tendrán sus patologías igual que las clasificamos para cualquiera, ¿no? Si la neurosis y la perversión, o sea, como que sería la dimensión como el sufrimiento. Y ahora esto que tú dices, sí, lo de la representación, yo pensaba mucho el esquema que hace Freud en el trabajo de la fascia, no cómo es la representación palabra, ¿no? Lo visto y lo escuchado, lo que lleva a la fantasía, como esto que te preguntas tú se me hace muy interesante seguirlo pensando. Entonces, pues la invitación es a seguir tu trabajo, me parece muy creativa, ¿no? Y tu propuesta, pues, para seguirla impulsando y que pues en esa propuesta social de la inclusión, ¿no? Entonces, pues te felicito y pues seguiremos aprendiendo. Yo en lo personal seguiré aprendiendo de tus propuestas con ¿no? Con la psicoterapia, con pacientes sordos, ¿no? Entonces, pues te seguiré la huella. Te quiero preguntar cómo fue tu experiencia en la licenciatura en psicología. Ay, a mí me gustó mucho, la verdad, fui muy feliz con todo, con los maestros, con mis compañeros de esa generación. La verdad se sintió un apoyo muy grande de todos. Yo la verdad me voy con lo mejor en cuestión de aprendizaje, bastante enriquecedor, ¿no? En verdad que me ha abierto mucho panorama, muchas perspectivas de todo tipo y cómo fue mi experiencia, la verdad es que puedo decir que excelente. Me sentí muy bien, con todos y conmigo misma, la verdad. Oye, Mitzi, Itzel, y con esta elección tuya de titularte por créditos de maestría, ¿cómo lo estás viendo? ¿Por qué tomé la decisión? ¿Cómo lo vives? ¿Crees que te facilitó, que es una estrategia de titulación conveniente? ¿Cómo la ves en tu experiencia? Me parece accesible, sin embargo, si de pronto, pues por algunas situaciones se me complicó, mm, pues cosas personales, ¿no? Y entonces yo decía, no me puedo titular porque ahora no paso al tercer semestre de la maestría, ¿no? No fue por reprobar ni nada, sino por cuestiones personales. Entonces, nada más por eso personal se me hizo más complicado, más, como más largo, ¿no? Porque mi propósito ya era haberme titulado desde el año pasado pero fue situación mía, porque yo ya sabía cómo estaba dictado la situación desde un inicio, pero la verdad es que se me hace práctico, se me hace de hecho muy enriquecedor y aparte motivante a seguir pues estudiando, ¿no? Y aparte en la rama que uno deseaba, porque pues a mí esta rama me llamó la atención desde la parte de licenciatura, ¿no? Ya desde que yo entré ya estaba yo ahí que quería seguir y quería seguir. Entonces para mí fue muy motivante, si es ahora o nunca, ¿no? Porque si yo me salía de la licenciatura y buscaba por otro lado, la verdad no sé cuándo iba a retomar yo una maestría. ¿No? Porque tenía muchas ideas. Entonces, la verdad, para mí me fue muy factible y y sigo en pie con seguir. Y ya vas a la mitad de la maestría, ¿verdad? Pues ya. Sí.
Eso que dices está muy bien, o sea, que te pudiste continuar, te facilitó continuar, que a lo mejor si te titulas antes y luego para retomar la maestría es lo que dices, ¿verdad? Que a lo mejor ese impulso que ya traes, a lo mejor lo puedes retomar o no, ¿no? Entonces te facilitó que ya estás a la mitad de la maestría. Bueno, pues muy bien, felicidades por cómo vas tan exitosa. Pues ahora le vamos a pedir, con qué palabras quieres cerrar tu examen? Tú tienes las últimas palabras. ¿Cómo quieres cerrar? Pues bueno, de acuerdo a mi trabajo, como una invitación a repensar todos estos conceptos, bueno, que son muy mínimos, en verdad que son mínimos los conceptos que yo di, porque, híjole, no todos los conceptos que podemos ver a través de esto que planteo, pero sí el repensar, ¿no? El repensar, el seguir tal vez investigando. Y pues yo les agradezco muchísimo a ustedes por su tiempo y aparte al profe Francisco que estuvo bueno, ha estado conmigo desde el inicio de la licenciatura hasta la maestría. Apenas este tercer semestre no nos vimos, pero en general pues ya son 5 años que lo llevo conociendo y que le tengo mucho aprecio porque he aprendido bastante de sus clases. Entonces a la maestra Mitzi no tenía el gusto de conocerla, pero como ya ella ya dijo que nos vamos a ver próximamente y pues con mucha emoción de continuar. Y a usted muchísimas gracias, directora, por las oportunidades y por el darnos esta oportunidad de estar en su escuela, en la creación de todo esto que usted ha hecho a través del tiempo, porque sé que es un trabajo bastante laborioso el tener una escuela, los alumnos y demás. Y pues yo estoy muy contenta con todos ustedes y pues a lo que viene. Muchas gracias. Bueno, Mitzi, Itzel, pues le vamos a pedir ahora al maestro Francisco Castillo Borges que nos haga el favor de leer el acta de titulación. Con gusto. Colegio Internacional de Educación Superior, acta de titulación en la Ciudad de México a las 13 horas del día 28 de febrero de 2024. Se reunieron a través de la plataforma Zoom los miembros del jurado integrados por doctora María de la Concepción Rabadán Fernández, doctora Mitzi Miriam León Calderón, maestro Francisco Castillo Borges, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de estudios de posgrado para obtener el título de licenciatura en psicología, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo número 2012064, de fecha 9 de marzo de 2001, que sustenta Mitzi Itzel Garduño Aguilar. Los miembros del jurado examinaron a la sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Presidente, doctora María de la I. Concepción Rabadán Fernández. Secretario, maestro Francisco Castillo Borges. Vocal, doctora Mitzi Miriam León Calderón. Da el visto bueno el doctor Jaime Fausto Ayala Villarreal, rector de nuestra universidad. Muchas gracias, maestro Francisco Castillo Borges. Mitzi Itzel, te pido que si puedes extender tu mano derecha para tomar la protesta de ley. Bueno, Mitzi Itzel Garduño Aguilar protesta ejercer con ética y responsabilidad la práctica de la licenciatura en psicología del Colegio Internacional de Educación Superior. Sí, Sí, protestas. protesto. Sí, protestas. Si así fuere, que la sociedad se lo premie y si no, que se lo demande. Pues muchísimas felicidades ya. Felicidades, Mitzi. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y nos seguimos viendo en la universidad. Sí, claro que sí. Nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Hasta Y luego, profe. agradecer al maestro Francisco Castillo, a la doctora Mitzi Miriam León Calderón, al ingeniero Fernando Alonso que nos ayudó también en el día de hoy en tu examen. Muchas gracias y seguimos compartiendo tus éxitos, Mitzi Itzel, ¿sale? Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego y Hasta gracias luego, a todos. Mitzi.